Me deben estar viendo y me deben estar escuchando y ya deben estar viendo mi BPT. Ya, bien, listo. Entonces hoy día vamos a hablar de stroke isquémico hemorrágico. Vamos a ver los tipos, cuál es el tratamiento, qué consideraciones vamos a tener en este paciente para darle un tratamiento de repente revascularizador o de repente un tratamiento endovascular. Y ya si pasa un tiempo más extenso, de repente otro tratamiento. Y también cómo se hace el seguimiento. Otra cosa más también sería las hemorragias subaracnoideas, sus características que hemos visto y lo que yo les mencionaba en clases anteriores, la cefalea, ¿no? Que la cefalea siempre tienen que pedirle una tomografía sin contraste para poder ver, en caso aparezca una cefalea muy intensa, que tenga una sintomatología muy sintomática que vamos a ver ahorita y en esos casos, ¿qué pedirle, no? Ya, vamos a ver. Primero, tenemos que saber que vamos a ver el stroke. Este stroke, ya, el stroke bueno, es una enfermedad cerebrovascular que hemos visto, que actualmente se llama DCB. Vamos a ver que principalmente van a haber factores de riesgo. En este caso, la presión arterial, que está más relacionada con las hemorragias, con el tipo de DCB hemorrágico principalmente, ¿ya? Y más todavía con la hemorragia intracerebral, ¿ya? Más todavía relacionado. Ya, la disminución de la actividad física. Obviamente, un paciente que tiene poca actividad física, ¿qué es lo que recolecciona más? Lípidos, más glucógeno, y estos glucógenos a la larga se van a volver otra vez en lípidos y así. La apolipoproteína B. Por lo general, la apolipoproteína B es la que transporta a quién, al colesterol y a quién más, Eh, al LDL, sí, al LDL. Ellos, o sea, principalmente, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un mecanismo aterotrombótico, acuérdense, ¿ya? Si hay mayor cantidad de esto, obviamente que comienzan a pegarse entre ellos y comienzan a generar un ateroma en el paciente. Si este ateroma comienza a obstruir, ¿cómo se llamará? Trombo, ¿no? Y si este trombo logra salir de este vaso sanguíneo, va a transportarse y ¿a dónde va a llegar? A un vaso sanguíneo de menor diámetro. ¿Y cómo se llamará en ese momento? Se llamará émbolo, ¿ya? Eso siempre preguntan. El índice cintura-cadera, por lo general, el índice abdominal, si es mayor de 0,8, por lo general tiene factor de riesgo de hacer una enfermedad metabólica, así que tengan en cuenta esto. El estrés genera mayor cantidad de oxidación, acuérdense. ¿Y qué más? También radicales libres. Y los radicales libres que van a generar un sistema inflamatorio, lo que va a generar que vengan el colesterol y el LDL a pegarse ahí y generen la placa ateromatosa, ¿no? El tabaquismo lo mismo, el tabaquismo también está en relación a los radicales libres que se pegan y todo ello. Las cardiopatías, que vamos a ver que pueden generar alteraciones. En este caso, por ejemplo, estenosis aterotrombótica de un gran vaso puede generarse propiamente por una cardiopatía. Una embolia, por ejemplo, de origen cardiogénico también. Una embolia de origen cardiogénico por lo general se forman por arritmias que generan coágulos a la larga y van a generar una embolia, que ya saben que la embolia es el mismo trombo que ha salido de esa placa, ha viajado a una parte distal y ha llegado a un vaso de menor diámetro y ahí es donde se ha ocurrido la obstrucción, ¿ya? La diabetes mellitus, lo mismo que el estrés y el tabaquismo, genera un sistema inflamatorio y este sistema inflamatorio que va a generar oxidación y la oxidación que va a generar mayor producción de radicales libres y los radicales libres se van a juntar con el HDL, con el colesterol y que van a generar a la larga, van a generar una placa ateromatosa. ¿Ya? Esto es básico que ustedes deben saber. La depresión, bueno, la depresión está relacionada principalmente a la presión arterial, la ansiedad, todo ello, ¿no? ¿Cuáles son otros factores de riesgo? El apnea del sueño. Apnea del sueño también está relacionado ¿a qué cosa? Está relacionado a las enfermedades del síndrome metabólico, ¿se acuerdan? Si esta apnea del sueño aparece en un paciente que tiene un índice abdominal más de 0,8,
¿qué va a generar el paciente? Va a generar mayor riesgo cardiológico, mayor factor de riesgo de producir un stroke. La inflamación crónica, ya esto va justamente con la diabetes mellitus, con la obesidad y todo eso, ¿no? Y la enfermedad periodontal, que ustedes tienen que preguntarle a su doctor, que siempre me genera problemas. La enfermedad periodontal, ¿por qué generaría de repente un stroke? ¿Cuál es la relación del stroke con la enfermedad periodontal? ¿Ya? La enfermedad renal, bueno, hay pacientes que se dializan, acá está, hemodializan, y bueno, estos pacientes tienen a la larga el factor de riesgo de formar un coágulo. Por eso generalmente los que se hacen diálisis le dan anticoagulantes. Disculpen, le dan anticoagulantes y al darle esos anticoagulantes disminuyen el factor de riesgo de hacer un stroke, ¿ya? Por lo mismo también, y por lo mismo que hacen anticoagulación, también tienen, a ver, miren, esto es un poco extraño, ¿ya? La hemodiálisis, le dan anticoagulantes, ya. Estos anticoagulantes, ¿qué pasaría si el paciente tiene una presión alta? Porque por lo general la enfermedad renal viene de qué? Viene de un antecedente que es diabetes mellitus e hipertensión arterial. Si el paciente tiene estos dos factores de riesgo, va a generar una enfermedad renal, y al generar una enfermedad renal, va a recibir diálisis y le dan anticoagulantes. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que el paciente viene con una presión arterial elevada. Y les dije, la presión arterial elevada, ¿en dónde más tiene riesgo de hacer SB? Un SB hemorrágico. Y si le das anticoagulantes a este paciente y si hace un SB hemorrágico, ¿qué va a pasar? Va a seguir la salida de la sangre por el vaso sanguíneo y va a tener mayor factor de riesgo de hacer un stroke. Esa es la explicación, ¿ya? La polución ambiental también, bueno, la polución ambiental también está relacionado, ¿ya? Listo. Ahora, en esto de aquí que he visto, he puesto acá tipos de SB, que son los principales que vamos a ver, que es la isquemia, que es la principal. ¿Y por qué se produce esto? Principalmente por una oclusión. Ya les dije, puede ser una placa aterotrombótica o puede ser por un émbolo, ¿no? Acá vamos a ver dos cosas, la isquemia cerebral transitoria y el infarto cerebral netamente. La isquemia cerebral transitoria, como te dice su nombre, transitoria, es una isquemia que te va a generar toda la sintomatología propiamente de la isquemia, pero cuando tú vas a ver en la imagen, puedes no ver la imagen o puedes ver una imagen en retroceso. ¿Qué quiere decir? Que va disminuyendo ese aparente isquemia, ¿ya? No es un infarto cerebral como tal, es una transición entre qué es y no es, ¿ya? El infarto cerebral que vamos a ver puede ser por causas como la aterosclerosis de grandes vasos. Ya te dije, aterosclerosis. Se forma una placa aterotrombótica aquí y puede generar oclusión de estos grandes vasos, ¿ya? Enfermedad del pequeño vaso, igual. Chicos, recuerden por favor cerrar sus audios porque no he subido una clase porque tengo que editar algunas cosas, ¿ya? Entonces, cierran, siempre les recuerdo, cierran sus audios y ya cualquier cosa yo les pregunto y ya pueden activar sus audios, ¿ya? Cardioembolismo, netamente, como yo les dije, este cardioembolismo puede producirse por una actividad cardíaca que puede generar una arritmia, como le dije, puede generar una arritmia y esta arritmia puede generar a la larga, bueno, principalmente las fibrilaciones, ¿no? La fibrilación auricular, entre ellas. Y esto que puede generar, puede producir la producción de un coágulo, ¿no? Y este coágulo, supongamos que ha llegado a un vaso de menor calibre y que va a generar oclusión, ¿ya? Entonces, eso de ahí. Otras causas y indeterminadas que vamos por ahí a ver. La segunda clasificación que vamos a ver es la hemorrágica. La hemorrágica, como le dije, está más relacionada. Eso no quiere decir que la isquemia no esté relacionada a la presión arterial, sí está relacionado, ¿ya? Pero la que está más relacionada es la hemorrágica. Está muy relacionada, está O sea, miren, si la isquémica se produce por una oclusión, imagínense si tiene una presión arterial elevada. ¿Qué pasa con la presión arterial elevada? La presión arterial elevada lo que va a pasar es que como es
una presión más de lo que puede soportar su arteria, lo que va a generar es lesión a nivel de la capa íntima del vaso sanguíneo. Y al generar esta presión así, va a generar presión porque va a aumentar la presión, baja la presión, aumenta, baja la presión, aumenta y baja la presión. ¿Qué va a generar? Va a generar lesión a nivel de la capa íntima. Y al generar a nivel de la capa íntima, ¿qué va a generar? Esto se va a ir desgastando con el tiempo y se va a volver más débil. Bueno, bueno, prácticamente se genera más, se pone más débil. ¿Y qué pasa? Que se rompe con facilidad en caso de que haya una presión más elevada, por ejemplo, más de 180, 220, pero puede producirse una ruptura de ese vaso. Y bueno, imagínense, una oclusión más un paciente que tiene presión arterial elevada es un problema muy grande y complicado de tratar, ¿no? Entonces, la hemorrágica está netamente relacionada bueno, el tipo de SB hemorrágico está netamente relacionado a la presión arterial, pero no es la única, ¿ya? Y en ellos vamos a ver la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea que yo les he venido hablando desde la segunda clase, me parece. Y el otro que es la trombosis venosa central, que no la vamos a ver, ¿ya? Listo. Ahora, miren, como les dije, hay tipos, ¿no? El ictus isquémico, ese es uno. Después vamos a ver el ictus, ¿qué tipo? Hemorrágico. Y del hemorrágico lo que quiero que aprendan es la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Es un tema bien extenso este de aquí, por eso quería hablarlo antes con ustedes, ¿ya? El ictus isquémico, como les dije, es principalmente ¿qué cosa? Un bloqueo de quién? Del flujo sanguíneo, ¿ya? Que puede ser por un trombo o puede ser por un émbolo. Ya les expliqué qué es trombo y ya les expliqué qué es un émbolo, ¿ya? ¿Y esto qué generará? Obviamente, si es una oclusión de un flujo sanguíneo, de un vaso sanguíneo, ¿qué generará? Que no lleve oxígeno y no llegue nutrientes. ¿Y qué pasaría? Miren, normalmente si a nosotros en cualquier otro vaso que no sea el cerebral, llega y le falta el oxígeno y los nutrientes, esa célula aún no va a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque tiene reserva de glucosa, ¿no? Ahí guarda su glucógeno, ¿no? Pero ¿qué pasa con las neuronas? Ellas no tienen esta reserva de glucosa. ¿Por qué? Porque su función es otra. Su función es hacer sinapsis, las que les he hablado anteriormente. Ya. Ellas no tienen una reserva de glucosa. Entonces, al no tenerlo, si no les llega oxígeno y no les llegan nutrientes, ¿cómo van a obtener la energía? No las obtienen. Y si no tienen energía, ¿qué hacen las neuronas? Se mueren, hacen apoptosis. Es por eso que es importante que apenas tengamos un paciente con ese tipo de sintomatología, podamos nosotros tratar. Ya bueno, y como dije, el stroke es principalmente una causa de muerte, ¿no? Y en el Perú es la segunda causa de muerte. Ahora, el ictus isquémico netamente tiene otra clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Aterotrombótica, embólica o hemodinámica. En el caso de la aterotrombótica, vamos a ver que va a generar estenosis de una arteria. ¿Por qué estenosis de una arteria? Porque ya les explicaba. Viene el coágulo, o bueno, en este caso se forma así, miren, ya, lo voy a explicar. Este es el vasito, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que viene, el paciente es obeso, tiene presión arterial elevada, fuma, bueno, genera todo un sistema inflamatorio aquí. ¿Y qué va a venir? Como es sedentario, se va a pegar, ¿qué cosa? Se va a pegar los LDL y va a traer, ¿qué cosa consigo? El colesterol, ¿no? ¿Qué va a pasar? Viene, como está todo esto comienza a aumentar de tamaño, ¿qué genera? Se genera un sistema inflamatorio, ¿no? Ya, al generarse un sistema inflamatorio, ¿quién va a venir? Van a venir se va a generar la oxidación, porque netamente uno de los procesos que ocurre en estos lípidos, que es la oxidación. Y a haber oxidación, que se van a producir radicales libres. Y estos que se van a pegar aquí. Y al haber radicales libres, estos radicales libres van a llamar a su vez a mayor cantidad de LDL y colesterol. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a aumentar, aumentar y aumentar. ¿Y qué generará a su vez esto? Una oclusión de este vaso sanguíneo. ¿Y cómo se llama la oclusión? Se llama estenosis, ¿ya? Estenosis de una arteria. Listo. En el cuadro embólico, como estamos viendo aquí, se puede generar por una embolia que se generó en otro punto. Ya les dije, la embolia es justamente, pónganse ustedes que trombo se salió.
se salió del vaso, ya, y comenzó a migrar a vasos más pequeños. ¿Qué va a pasar? Obviamente lo va a ocluir porque aquí nomás se va a quedar. Entonces, ¿qué va a generar? Obstrucción de una arteria por un émbolo. Y hemodinámico por bajo gasto, hipotensión mantenida y fenómeno de robo de flujo. ¿Qué ocurre aquí? En este caso va a haber justamente los problemas de hipotensión y va a poder darse estos problemas hemodinámicos netamente por las paradas cardíacas, por deshidratación masiva, generalmente por alteraciones hemodinámicas, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la fisiopatología química. ¿Dónde está mi lupita? Ay, mi mouse, ¿dónde está? Mira. Eso sí, anoten, porque yo no tengo no, cuando estoy así en Zoom no puedo, o sea, que agarrando la imagen, no puedo escribir, ¿ya? Ya miren, en la fisiopatología vamos a ver qué ocurre primero. Ocurre la oclusión de una arteria. Ya miren, y todo cómo comienza, comienza aquí. Supongamos que ha ocurrido una alteración cardíaca. En este caso, ocurrió una fibrilación auricular. Ya, esta fibrilación auricular por una mala sincronismo generó de repente un, un coágulo, generó de repente que se salga este trombo, se salga este vaso sanguíneo. Aquí están viendo acá el ateroma, que están viendo que se salió de repente y bueno, comenzó a migrar. ¿A dónde llegó? Miren, llegó a la arteria carótida. Llegó aquí esta arteria carótida. No pudo pasar más, ¿por qué? Porque el diámetro comienza a disminuir. Se quedó aquí. Pero, ¿qué pasa? Que unas partes de ellas pueden haber migrado y pueden llegar aquí, en esta parte de aquí que es la arteria, ¿ya? De la arteria cerebral media, me parece que es. Sí, ¿ves? La arteria cerebral media. Sí, porque esta es la posterior y esta es la anterior. Ya, la arteria cerebral media. Ya llegó aquí y ¿qué generó? Oclusión. Y esta oclusión que va a generar que no llegue oxígeno y no llegue nutrientes, su glucosa, no, y también los productos desechos que no salgan. Eso es lo que va a generar. Entonces se ocluye la arteria y vamos a ver principalmente que genera una disminución del flujo sanguíneo. Ya, ¿y esto qué va a generar? Va a generar obviamente disminución de la perfusión sanguínea. Y esto genera una disminución de ¿qué? De oxígeno y nutrientes, lo que va a generar que disminuya la glucosa. A ver, ¿dónde está aquí? Acá, oclusión. Se redujo el fluido del cerebro, ¿no? Brain, cerebro. Ya se reduce el flujo del cerebro y ¿qué va a generar? Que va a generar una disfunción a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro. Y obviamente, ¿qué va a generar eso? Una reacción inflamatoria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver que al no haber ¿dónde está mi NMDA? Ya, miren, al no haber oxígeno, al no haber glucosa, vamos a ver que va a disminuir este aporte y las actividades de las neuronas también van a comenzar a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Que se va a activar unos neurotransmisores, ¿ya? Se van a activar justamente los neurotransmisores que tienen el receptor NMDA, ¿ya? Se activan estos neurotransmisores que tienen este receptor NMDA y vamos a ver que, ¿qué va a hacer eso? Que va a generar que entre calcio ¿a dónde? A las neuronas. Al entrar calcio en las neuronas, va a generar que esta neurona se despolarice, pero esta despolarización, ¿cómo va a ser? Generalizada, no va a ser por partes como antes lo veíamos. ¿Y qué va a generar este calcio? Acuérdense que yo les explicaba en epilepsia, me parece. Entra el calcio en la célula, ¿qué va a hacer? Que las vesículas que están en el área, justamente en el botón terminal, se unan y comiencen a migrarse justamente a la parte del espacio sináptico y comiencen a salir los neurotransmisores. Principalmente, ¿quién va a salir? El glutamato. El glutamato, ¿qué va a hacer? Que va a generar mayor cantidad de activación de estos receptores de MNDA y va a generar que todas las células comiencen a entrar calcio. Y así se van a activar las
la despolarización va a ser de tipo generalizada. Ya, una vez que entre el calcio, ¿qué va a pasar? El calcio no puede entrar desmedidamente, porque mira, un exceso de calcio, ¿qué va a generar? Va a generar que la célula le llegue una señal que tenga que hacer apoptosis. Cuando hay un exceso de calcio, lo normal es que entre calcio una cantidad, pero cuando entra la cantidad, un exceso, la célula lo siente que tiene que hacer apoptosis. Igual, mire, esto es lo que pasa en el estrocito, ¿ya? Pero también puede ocurrir en el oligodendrocito y en la microglia y en la propia neurona, aquí, ¿ya? Mira, entra exceso de calcio y el calcio ¿qué va a generar? Va a generar un mayor aumento de ¿qué? De radicales libres, alteraciones de la mitocondria, como están viendo aquí, activación de las enzimas proteolíticas. Acuérdense que algunas enzimas sí se activan con calcio. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que la neurona entre en apoptosis. Igual en los astrocitos, de igual manera. Estos receptores de MNDA van a generar que aumente la entrada del calcio y que va a generar extravasación de quién, de los iones. Y esto generará justamente una activación de una despolarización de tipo generalizada en todas ellas, ¿no? Ya, listo. En la microglia, como les explicaba, en la microglia, aquí, en este caso, también van a haber una cantidad de exceso de calcio. Todo es por el exceso de calcio. Lo normal es que entre una cierta cantidad, ¿para qué? Para que los vesículas que se encuentran en el botón terminal se junten. Pero como les digo otra vez, un exceso de calcio, ¿son ustedes que me están escribiendo? No. Un exceso de calcio entonces generará esto, ¿no? Ya. Generará eso, que se activen las enzimas proteolíticas y se genera una inflamación. Ahora, no olviden que la microglia netamente puede activarse en dos. Se puede volver una tipo microglia tipo M1 o una microglia de tipo M2. La M1 generalmente es proinflamatoria y la M2 es antiinflamatoria. Cuando ve que hay mayor cantidad de refuerzo de calcio, esta microglia muta y se vuelve a M1, lo que generará mayor activación de un sistema inflamatorio en el sistema nervioso central. ¿Ya? Igualito en los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a generar ello, o sea, van a recibir cantidad de calcio, otra vez exceso de calcio, y van a generar degeneración waleriana, que vamos a ver después. ¿Qué es la degeneración waleriana? Es que justamente cuando vienen estos astrocitos, porque hay una activación total, que estos astrocitos no van a reconocer qué cosa, al oligodendrocito. ¿Y dónde está el oligodendrocito? Justamente en la fibra, ¿no? En la fibra de los axones. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que los astrocitos vienen y atacan ¿qué parte? La parte distal de las neuronas. ¿Y qué va a pasar? Que van a comenzar a degenerarla. Por eso se llama degeneración waleriana. ¿Por qué? Porque está relacionado aquí, ¿quién? Los astrocitos y ¿quién más? La microglia también. Ya. Y bueno, y así comienzan a tener problemas y comienzan a degenerar la muerte neuronal. Y de allí sale la definición de core del infarto y penumbra isquémica y oligoemia benigna. ¿Qué pasa? Que justamente en esta zona que no le llegó nutrientes, no le llegó oxígeno, no le llegó glucosa, no puede salir sus desechos, se va generando que la célula entre en apoptosis. ¿Y esto qué generará? Ahí donde está mi lápiz. ¿Por qué no está activado? Mm, Ay, Dios, ¿qué pasó con el lápiz? Mm. ¿Y qué se va a formar la definición de, de core del infarto? No puedo escribir, chicos. Ya bueno, lo van a tener que escribir, ¿ya? Lo que es el core del infarto. ¿Qué es el core del infarto? El core del infarto netamente es esa zona que ya no, ya no le llega la perfusión, ya no le llegó el oxígeno. ¿Y qué pasó con esta zona? Comenzó a entrar en apoptosis, acuérdense, ¿ya? Comenzó a entrar en apoptosis, ya no funciona esta zona y lo que
sí funciona es la penumbra isquémica. Miren, aquí en esta parte de acá, miren, solamente con el mouse funciona. En esta parte de acá es lo que es el core del infarto, la parte de azul. Y lo que es esta de acá es la penumbra isquémica. ¿Y por qué se está formando esto? Porque en el core del infarto, netamente que se obstruyó esta parte de esta arteria que le irrigaba esta zona. Pero ¿qué pasa con la otra zona? En esta zona de acá es la penumbra isquémica que aún le llega irrigación. ¿Por qué? Por medio de colaterales, como por ejemplo esta colateral de acá, esta colateral de acá y esta colateral de acá que le llega. Ya le llega todavía irrigación sanguínea. Y la oligoemia benigna es una zona que el mismo sistema nervioso central comienza a compensar. ¿Qué quiere decir? Que la oligoemia estará como por acá, ¿ya? Está como por acá, todo esto pintadito de acá. Esta oligoemia lo que va a generar es que va a aumentar, como hay una parte que no tiene perfusión sanguínea, va a haber otra parte que sí se va a generar fluido sanguíneo. Y esta parte que va a generar fluido sanguíneo es esta de acá, que va a compensar. Por eso se llama oligoemia benigna, ¿ya? Listo. Ahora, como les decía, hay zonas. Miren, aquí, por ejemplo, están viendo lo que es las arterias que vamos a ver aquí. Ya, las oligoemias. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la perfusión principalmente. Miren, en esta de acá están viendo lo que es la arteria cerebral las arterias cerebrales anteriores, que está acá, que significa arteria cerebral anterior. Aquí la arteria cerebral media, que vamos a ver, y aquí la arteria cerebral posterior, ¿ya? Principalmente, ¿qué pasa? Que todo lo que ven en rojito es la irrigación de la arteria cerebral anterior. Todo lo que ven en amarillito es la arteria cerebral media y lo que ven en verde es la arteria cerebral posterior. Y miren cuál es la diferencia. En la arteria cerebral anterior van a ver una zona irrigada, pero que es menor. En la arteria cerebral media vamos a ver que la mayor cantidad de la parte del sistema nervioso central es irrigado por esta arteria cerebral media. ¿Y qué pasará? Pasará que si se obstruye la arteria cerebral media, va a haber mayor cantidad de sintomatología. ¿Por qué? Porque cada lóbulo o cada parte del cerebro que pasa genera una función, ¿ya? Listo. A ver, ahora vamos a definir lo que es la arteria cerebral, lo que es la isquemia cerebral transitoria, ¿ya? La isquemia cerebral transitoria, ¿ya? Principalmente, como les dije, bien, ya, entonces como les decía, la isquemia transitoria es la disfunción que se genera por la isquemia netamente, por la isquemia netamente cerebral y retiniana, que los síntomas por lo general duran menos de una hora, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en la práctica cuando ustedes vean, ay, no puedo ni siquiera esto. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica van desapareciendo los síntomas, ¿ya? Van desapareciendo los síntomas y vamos a ver que en las imágenes, ustedes no van a ver, van a ver unas imágenes en difusión, pero que están disminuyendo, están retrocediendo, ¿ya? Principalmente eso. Pero ¿qué pasa? Que la isquemia transitoria puede ocurrir del sistema carotídeo netamente o puede sucederse en el sistema vertebrociliar. ¿Qué va a pasar? Que dependiendo, miren, esto ha sido pregunta de examen. ¿Qué va a pasar? Va a pasar una disfunción motora. ¿Qué pasa? Chicos, un ratito, ya no sé qué ha pasado. A ver, vamos a ver.
Ya, chicos, les quiero pedir una disculpa porque no sé qué pasó con mi laptop. Sí, lo que... Ya, vamos a seguir. Debe ser este. Uy, no se guardó nada, pero bueno, ya. Menos debe escribir eso. Ya, a ver, vamos a ver esto. Listo, ya vamos a grabar otra vez. Ah, sí, grabando, ya, ok. Ya, entonces vamos a seguir con esto. Como les decía entonces, va a depender netamente de qué, va a depender dónde se encuentre, ¿ya? El sistema carotidio, vamos a ver
principalmente que se va a encontrar una disfunción motora de las extremidades y del hemicara, ¿ya? También vamos a ver una pérdida de la visión del ojo ipsilateral. ¿Qué es ipsilateral? Ipsilateral es de que va a haber una pérdida de visión, pero va a ser transitoria, ¿ya? Hay otra amaurosis que no es fugaz. Y esta pérdida de visión se queda, ya no es transitorio, se queda, ¿ya? ¿Qué más? Afasia. Por lo general, afasia es donde aparece cuando se lesionó, ¿qué cosa? El, la parte izquierda, ¿no? La parte izquierda aparece la afasia. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el hemisferio izquierdo está Broca, está Wernicke principalmente, ¿ya? Y si se lesiona esa parte, obviamente que va a aparecer sintomatología en el cual el paciente no va a poder vocalizar las palabras, que es la afasia, ¿ya? Entonces, ¿qué se lesionó principalmente ahí? Broca, porque si el paciente no entendiera agnosia, sería Wernicke, ¿no? Ya, listo. Cuando se lesiona justamente la parte esta de acá, vamos a ver que se va a encontrar una disfunción de qué tipo, motora principalmente, igual que el sistema carotidio. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay una combinación. En este caso había que podría ser de las extremidades y o hemicara contralateral. Acuérdense que tiene que ser contralateral, ¿ya? Pero en este caso va a haber también combinación de miembros superiores e inferiores que se van a lesionar. Pero ¿qué aparece aquí? Aparece síntomas sensitivos. Síntomas sensitivos a nivel del sistema vertebrovascular. Aparecen síntomas sensitivos que van a afectar, puede ser el lado izquierdo o derecho, ¿ya? Y bueno, vamos a ver principalmente sintomatología como disartría, disfagia, vértigo y ataxia, principalmente si se lesiona el sistema vertebrovascular. Por favor, tengan en cuenta esto, ¿ya? Porque esto ha venido en examen, no del ciclo pasado, sino del ciclo antepasado, ¿ya? ¿Qué no se considera isquemia? La isquemia no se considera cuando hay progresión netamente en los síntomas sensitivos, cuando el paciente presenta incontinencia, cuando presenta justamente esta pérdida de visión, pero no fugax, sino, o sea, no fugax, sino del no fugax, ¿ya? Alteración de la conciencia, síntomas motores y que se presenten esta sintomatología de forma aislada, que es el vértigo, los mareos, disfagia. Pónganse que de repente aparezca solamente el vértigo. Eso no es una isquemia transitoria, ¿ya? O un mareo, o una diplopía, por ejemplo, o una disartría. Eso no es una isquemia transitoria, ¿ya? Ahora, yo les hablaba a ustedes, hay chicos, hay isquemia netamente de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior. ¿Qué pasa? Que hay síntomas que vamos a ver principalmente, en este caso, que, por ejemplo, que han dicho FAS. ¿Qué es FAS? Asimetría de una parte de la cara, que AR, que significa el brazo, que pierde la estabilidad del brazo, speech, que no puede vocalizar las palabras, y el tiempo que tienes que atenderlo en un tiempo adecuado. Pero ¿qué pasa? Que este FAS solamente servía para la arteria cuando se lesionaba la arteria cerebral anterior, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que también hay lesión de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media, y de allí se creó lo que es el BIFAS, que es el B, que es el paciente comienza a perder el balance como un vértigo. Pero ¿qué pasaría si el vértigo aparece con esta sintomatología acompañante? Eso sí puede ser una isquemia, pero si aparece el vértigo de forma solitaria, no es, ¿ya? Está el balance, están los ojos, que el paciente comienza a tener de repente un ojito de un tamaño y otro ojito de otro tamaño, que es miosis y midriasis, ¿no? Igualito el FAS, la cara, asimetría de una hemicara, un brazo que es caído, speech, que el paciente no puede vocalizar las palabras, no puede hablar, y TAN, que es atenderlo de la manera más rápida y posible. Ya, en este caso de acá, de esta imagen, están viendo, por ejemplo, las arterias que se ven lesionadas por prácticamente esta oclusión que ocurre, ¿no? Que ven en esta parte roja de acá, que es la arteria cerebral anterior, la de acá amarilla, que es la arteria cerebral media, que es la que tiene mayor cantidad de proporción. Esta es la arteria cerebral anterior, aquí no, aquí. La arteria cerebral anterior y esa es la arteria cerebral posterior, ¿ya? Principalmente.
ya los que se lesionan. Esto es lo principal que tienen que ver del polígono de Williams. Tienen que ver en dónde se encuentra principalmente la arteria dañada. Y de allí determinar el core y determinar la zona de penumbra, que es la zona principalmente. A ver, cuando yo les explico del core y de la penumbra, el core, ahí no se le va a hacer tratamiento. ¿En dónde se le va a hacer tratamiento? En la zona de penumbra. ¿Por qué? Porque la terapia va a ir netamente a recuperar esa zona que aún le ha llegado oxígeno, pero no tanto. En la zona del core ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ya las células entraron en apoptosis y ya no se puede rescatar esa zona. Lo que se va a rescatar principalmente es la zona de penumbra, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto sí ha venido en examen, así que tengan en cuenta eso. Hay zonas que se van a lesionar, como por ejemplo, ya les dije, la arteria cerebral anterior, después la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. ¿Qué va a pasar con la arteria cerebral anterior? Principalmente que están viendo aquí que se está lesionando qué cosa, el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal principalmente. ¿Y qué va a tener? ¿Qué sintomatología va a tener? Paresia. Ya, paresia, ¿qué significa? Paresia significa cuando el paciente comienza a disminuir, ¿qué cosa? La sensación en esa zona. Y parálisis es cuando el paciente ya obviamente no puede mover eso de ahí. Tiene que ver con signos de tipo motores. ¿Y qué te dice de predominio crural? ¿Qué significa de miembros inferiores? Además te dice que si están comprometidas, puede ser una parálisis de qué forma? Bilateral. Y además está relacionado, ¿qué cosa? A la bulia, desinhibición, disfunción ejecutiva y mutismo cinético. ¿Por qué eso de allí? Miren, acuérdense, todo tiene lógica. En el lóbulo frontal, ¿qué está? Está el área prefrontal. Y el área prefrontal, ¿cuál es su función? Principalmente es generar en el paciente la motivación, generar la acción. Y en este caso, si el paciente está lesionado justamente la arteria cerebral anterior, donde está el lóbulo frontal, y también se encuentra el área prefrontal, ¿qué va a generar? El paciente ya no quiere hacer nada. Además que en el lóbulo frontal justamente está en la zona donde donde ¿cómo se dice esto? Donde se controla qué cosa, los comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener desinhibición, que por ejemplo vas a encontrar un paciente que de repente se baja el pantalón o de repente come con la mano, ¿no? Esa es desinhibición. Disfunción ejecutiva. El paciente no tiene, no, o por más que el cerebro le manda señales de que levante la mano, no puede. Y mutismo kinético, que quiere decir que el paciente va a hablar solamente cuando tú le hablas algo. Por ejemplo, él quiere, puedes ver a un paciente que llega, a ver, tú ves a un paciente, ¿ya? Tú llegas a la sala de visita, ¿no? Llegas, pasa de visita y el médico comienza a hablar, pero el paciente de repente quiere decir algo, pero no puede. ¿Y cuándo es que va a hablar? Cuando el médico le pregunte algo y ahí recién el paciente va a responder. Así se llama mutismo kinético. En lo que es la arteria cerebral media, vamos a ver que presenta la mayor cantidad de sintomatologías. ¿Por qué? Porque es la que más se ve lesionada. Aquí vamos a ver dependiendo si se lesiona el hemisferio izquierdo o el derecho. En el izquierdo vamos a ver que va a aparecer una hemiparesia. ¿Y por qué derecha si es la parte izquierda? Acuérdense que va a haber una decusación a nivel de la pirámide, a nivel del sistema nervioso, va a haber la decusación piramidal y es por eso que si se lesiona la parte izquierda, se va a lesionar, se va a ver la lesión en la parte derecha. En este caso, vamos a ver una hemiparesia derecha que se ve comprometida. La hemihipoestesia, que significa que el paciente no va a poder sentirla, bueno, no va a sentir las sensaciones y eso, ¿no? Hemiagnosia derecha, ¿ya? ¿Qué más? Disartría. Esto de acá, lo que está subrayado, es lo que vino en examen. Disartría que tiene dificultad para poder articular y eso está relacionado con la fascia fluente o no fluente. Hay afasia fluente en el cual el paciente puede decir las palabras, pero siempre y cuando tenga sentido, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en la fascia no fluente el paciente puede vocalizar, pero hay algunas cosas que no tiene sentido. En la alexia el paciente no va a poder, no va a confundir las palabras. Por ejemplo, él quiere decir lápiz, él va a decirle de repente cuchara. En la grafía el paciente no puede escribir, igual en la calculia el paciente no puede calcular, igual de la misma manera. En lo que es el hemisferio derecho, vamos a ver que se presenta también una hemiparesia en la parte izquierda, hemiparesia izquierda, hemiagnosia
también izquierda, el paciente, hasta aquí casi es todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? En la anosognosia, el paciente no reconoce. ¿Qué es lo que no reconoce? No reconoce que las caras, ¿ya? Em, ¿Qué más? Amasotognosia, que el paciente no reconoce una parte de su cuerpo. Prosapognosia, que el paciente no sabe que hay alguna parte que está lesionada en él. Y afecto plano, que quiere decir que, por ejemplo, sucede algo en el cual todos deben de llorar o reír de repente una situación, el paciente se mantiene así, afecto plano. Igualito que vamos a ver en los pacientes que tienen Parkinson, también presenta afecto plano. Y en mi negligencia izquierda, que el paciente no reconoce una parte de su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, como les dije, bifaz, el paciente puede presentar una parte que que no siente y que no controla de sus manos, por ejemplo, sus brazos, y vamos a ver que el paciente puede estar tranquilo y no, o sea, con él no es, ¿por qué? Porque él no reconoce esta parte de acá. Eso se llama negligencia izquierda, ¿ya? Listo. Em, ya, ahora, en lo que es la arteria cerebral posterior, vamos a ver que también van a haber signos. Acuérdense, ¿qué se encuentra en la arteria cerebral posterior? Se encuentra el lóbulo occipital. Y en la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿qué se encontraba? Una parte del lóbulo frontal, una parte del lóbulo temporal, otra parte del lóbulo parietal, ¿no? Entonces, es por eso que se presenta hemiparesia y hemiopestesia. ¿Por qué? Porque el paciente está relacionado con las sensaciones. ¿Y quién está relacionado con las sensaciones? El lóbulo parietal, acuérdense, ¿ya? En la arteria cerebral posterior vamos a ver que se presentan sintomatologías. En este principalmente vamos a ver sintomatología del lóbulo occipital, en este caso también una parte del lóbulo temporal y el tálamo. ¿Qué pasa? Que en el lóbulo occipital cuando se lesiona vamos a ver que el paciente presenta una ceguera cortical pero de tipo bilateral, ¿ya? ¿Qué más? En el lóbulo temporal medial también, cuando se presenta alteraciones del lóbulo temporal, el paciente presenta una alteración de la memoria, alteración del comportamiento. Y acuérdense, cuando te dicen déficit de la memoria anterógrada y retrógrada, tú tienes que recordar. La memoria anterógrada, el paciente no puede recordar nada de lo que aparece eh, después del accidente. Y retrógrada, cuando el paciente no puede recordar nada de lo que aparece antes del accidente, ¿ya? Y ya. Y si aparece en el tálamo, vamos a ver que se presenta alteración a este nivel, vamos a ver que presenta una pérdida sensorial contralateral, una fascia transcortical, disfunción ejecutiva y todo eso, ¿ya? Pero lo que está subrayado en amarillito es lo que probablemente te pregunten en examen, porque ya ha venido. Ya. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Ya me queda poco tiempo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo diagnosticamos con la escala de NIS o la escala de ranking modificada. En lo que es la escala de NIS, principalmente esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí tú ves el pronóstico del paciente. ¿Y por qué más? Porque con esto tú puedes saber qué tratamiento le vas a dar. Por eso te dice, aquí se aplica en el inicio y ve la evolución del ictus. ¿Y qué más? Que es la escala, por ejemplo, de NIS, tiene un valor hasta 42, acá dice, mira, hasta 42. ¿Y qué pasa? Que como el NICS, por ejemplo, tú lo evalúas y tiene un puntaje. Si tiene menos de 4, se trata de una isquemia leve. Si es moderada, menos 16. Y si se encuentra entre 4 y 25 los valores, ahí le puedes dar un tratamiento revascularizador que vamos a ver ahorita, ¿ya? Y si presenta una escala de NICS más de 25, es un paciente muy grave. A esos pacientes no le vas a dar tratamiento revascularizador. Probablemente le hagas un tratamiento endovascular, probablemente, ¿no? Y limitaciones principalmente es que se trata de la arteria cerebral media izquierda, es el que puntúa más alto. Ya, ¿qué pasa? Que hay una escala de ranking modificada, que es esta de acá. La escala de ranking modificada principalmente va a ver también la evolución del paciente y qué más, va a ver cuáles son las limitaciones que va a presentar. ¿Ya? No se utiliza tanto, pero bueno. Y el score de SPECT principalmente es para ver si el paciente tiene mejor pronóstico y tiene una valoración de 0 a 10. ¿Qué significa? Que comienza de 10 y este te va restando puntos, ¿ya? Este principalmente te va a identificar las zonas donde se encuentra de la arteria cerebral media y te va a decir, bueno, el paciente se encuentra tal, tiene esta sintomatología, esta severidad. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, vamos a ver que el paciente puede presentar un migraña con aura, porque estos pacientes
van a venir con sintomatología de qué? De, em, de una cefalea muy, muy dolorosa que han sentido, ¿ya? A ver, acá está. La epilepsia. Hay una epilepsia que presentan o parálisis de TOP. Esta epilepsia que va a presentar los pacientes, por lo general se presenta cuando terminó esta oclusión, comienzan a tener esta sintomatología netamente de una epilepsia. Desórdenes vestibulares, vamos a ver que el paciente puede presentar vértigo. Los cuadros metabólicos, principalmente, vamos a ver que el paciente puede presentarse por una hipoglicemia, que puede generar toda la sintomatología netamente de una isquemia. Y problemas funcionales de alteraciones de qué? De alteraciones, por ejemplo, del sodio, del potasio y del calcio, que pueden generar también la sintomatología de ello, ¿ya? Lo que nos va a ayudar principalmente es un hemograma para ver que el paciente tiene glucosa, urea, creatinina, para ver si está presentando un desorden metabólico, perfil de coagulación. Supongan que el paciente tiene una alteración de coagulación que está generando em, netamente que se produzca un coágulo y este coágulo que llega a un vaso sanguíneo, ¿ya? Perfil lipídico también, de repente el paciente tiene un LDL muy en mayor cantidad y eso puede generar alteración. El perfil tiroideo, por lo general, el perfil tiroideo también está relacionado. ¿Por qué? Porque el perfil tiroideo genera arritmias y estas arritmias, como ya les dije, puede generar qué cosa, un émbolo, ¿no? Y puede llegar a un vaso sanguíneo y cuando llega al vaso sanguíneo puede generar una zona de oclusión. Ahora, ¿qué le vamos a pedir? Una tomografía cerebral sin contraste. ¿Por qué? Porque hasta ahí no sabemos si es algo isquémico o es algo hemorrágico. Y siempre, siempre tienen que descartar el hemorrágico. ¿Por qué? Porque la hemorragia subaracnoidea es la que más se presenta. ¿Ya? Y esa se ve muy bien con la tomografía sin contraste, porque la hemorragia subaracnoidea es solamente sangre. ¿Y qué es lo que estás viendo ahí? Vas a ver algo, hipodenso que se va a resaltar en la tomografía. Y para saber dónde se encuentra, por ejemplo, aquí, dónde se encuentra la oclusión, le puedes pedir una resonancia magnética al paciente, ¿ya? Ahora, mira, en esta imagen de acá vas a ver cómo se encuentra la tomografía antes y después de las 12 horas. Comienza con una hipointensidad que te decía, hay una hipointensidad que ahora va a generar en el paciente y va a haber una pérdida del borramiento de la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque obviamente si no llega una adecuada perfusión, eso es lo que va a generar que no haya una adecuada irrigación. ¿Ya? Ahora, esto es lo meollo del asunto, el tratamiento, el manejo, principalmente como es un paciente que está teniendo isquemia, ¿cómo va a venir? Va a venir, le vas a dar una vía aérea en el caso que el paciente comienza a hipoventilar. La presión arterial, siempre la presión arterial debes mantenerla menos de 185, porque acuérdate, si está más de 185, puede tener una emergencia hipertensiva. Y si el paciente tiene una hipertensión con anterioridad, puede generar una ruptura del vaso y el generar ruptura del vaso puede generar, aparte, una isquemia hemorrágica. Eh, ¿Qué más? Monitorizar cada 15 minutos, 2 horas. Mira, a ver, en las primeras 2 horas vas a monitorizar cada 15 minutos y en las siguientes 6 horas vas a monitorizar cada media hora. Tratar también la hipoglicemia en caso de que el paciente esté hipoglicémico, ¿ya? La temperatura siempre la vas a mantener mayor a 37 y menos de 38. Y vamos a entrar netamente a cuál es el tratamiento. Miren, la recanalización o reperfusión es la primer tratamiento. Aquí está. Recanalización o reperfusión y la segunda, que es la antiagregación plaquetaria. Cada uno vamos a evaluarla. ¿Por qué? La primera es la trombolisis química o fibrinolisis, que principalmente se le va a dar alteplase. ¿Qué va a pasar con el alteplase? El alteplase va a generar una activación del plasminógeno. Y este plasminógeno que va a generar, va a generar la activación de la plasmina. Y esta plasmina que va a generar, la degradación de la fibrina. Degradación de la fibrina. Y esta degradación de esta fibrina va a disminuir todo esto, lo que se estaba poniendo acá, la fibrinógeno, lo va a comenzar a degradar, ya, netamente. El único examen mandatorio para hacer esto es que la glucosa se encuentre dentro de lo normal, por eso te dice la glicemia, siempre tratar la hipoglicemia y que haya pasado hasta 4,5 horas.
¿ya? Pero ahora existen nuevas indicaciones que te dicen que hay una extensión. ¿Qué pasa? Que hasta las 9 horas tú puedes ver, viene el paciente y te dice, señorita, bueno, o doctora, porque señorita no es adecuado, doctora, ¿cuánto tiempo? Le preguntas al paciente, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted presentó esta alteración? Hace, por ejemplo, 6 horas. Ah, ya. Entonces, hasta 6 horas le puedes dar, pero siempre y cuando tenga un NIS de 4,26, que es algo moderado, como yo le dije, moderado, y que tenga zonas hipoperfundidas. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, ¿ya? La dosificación es esta y cuánto es el dosis del bolo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Que también le puedes hacer una tromboectomía o terapia endovascular. ¿Cuándo? Principalmente cuando haya pasado menos de 24 horas. Como les dije, el paciente puede llegar, porque esto es algo muy característico, puede llegar y ponte que haya pasado hace 12 horas. Hace 12 horas no siente el brazo, hace 12 horas la cara se le ha caído, pero netamente, ¿por qué? Porque de repente la lejanía, ¿no? En este caso le puedes dar una terapia endovascular. ¿Te acuerdas cómo era la terapia endovascular? Que era que entran con es una operación cerrada en que entran por la parte inguinal, entran como si fuera un tubito, entran hasta el vaso sanguíneo y ¿qué hacen? Agrandan este vaso sanguíneo acá, lo agrandan para acá arriba y para acá, lo agrandan. ¿Y qué hacen? Jalan justamente este ateotrombo que se ha formado y lo sacan. ¿Ya? Lo sacan. O ahí también lo pueden degradar. Lo degradan y bueno, aunque es un poco difícil que lo degraden ahí porque se puede producir en partes más pequeñas y puede llegar a otros vasos. Entonces lo sacan y bueno, eso es la terapia endovascular, pero tiene sus indicaciones, no se les da a cualquiera, se le da a los pacientes que tienen menos de 18 años, la escala de NIS, mira, más de 6 puntos, el tiempo de inicio de síntomas menos de 6 horas, pero puede darse hasta 24 horas, ¿ya? El estado funcional, que sea bueno, el aspecto que tenga más de 6 puntos, acuérdate del aspecto que te decía que es de 10 y va restándose puntos, ¿ya? Principalmente. La presencia de una oclusión que sea proximal. ¿Por qué? Porque si es distal, no puede acceder eso de aquí, la terapia endovascular, porque obviamente va a lesionar qué cosa, vasos. Y acuérdate que ese tubito que entra es muy grueso, entonces, principalmente eso. Y bueno, la otra es que la antiagregación plaquetaria en los pacientes que han venido y tienen más de 24 horas, por lo general se da en estos pacientes y que se da ácido acetilsalicílico y todo ello. Pero ¿qué pasa? Que si de repente fuiste a un centro de salud que no hace esa terapia de recanalización y han pasado más de 24 horas y bueno, no pudiste hacerlo, entonces ya se hace también la antiagregación plaquetaria. Pero se tiene que tener cuidado porque esto de aquí que va a generar mayor cantidad de sangrado, ¿ya? Y a quienes se le da principalmente a los que tienen un NIS menos de 3, ¿ya? Acuérdense el NIS menos de 3 y aquí el NIS de cuánto, de 4 a 25, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es la condición? La condición es que la presión arterial se encuentre en menos de 180, ¿ya? Porque si tiene una presión de más de 180, no le van a hacer una recanalización o reperfusión. Y por último, la prevención secundaria, que, bueno, se le da al paciente antiagregación y se controla los factores de riesgo en caso sea un paciente muy obeso, ¿no? Ya, el stroke hemorrágico rapidísimo, porque ya se me pasó el tiempo. En este caso vamos a ver que es por ruptura hemorrágico. ¿Qué quiere decir que hay una hemorragia? ¿Y por qué sucede esta hemorragia? Por una ruptura del vaso sanguíneo. Y esto se da ¿por qué? Porque hay mayor presión en el vaso sanguíneo. ¿Quién está ahí viendo la hipertensión? Cuando la hipertensión es mal controlada, ¿qué va a generar? Que se degenere la capa íntima. Acuérdense que había capas, ¿no? Íntima, media y la que sigue. ¿Y qué va a generar? Degenera esta capa íntima, pasa y se rompe la capa media y va a fragmentar justamente el músculo liso. ¿Y qué va a generar? Va a generar, obviamente, el cuerpo va a tratar de arreglarlo. ¿Y cómo lo agrega? Con lipohialinosis. Va a tener que ponerle como colágeno ahí y viene los lípidos también a taponear esa parte de allí. Y bueno, en caso no suceda, puede generar necrosis en estos pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay algo más relacionado, que es la angiopatía mieloide cerebral, que justamente también está relacionado aquí a los pacientes que tienen Parkinson, ¿ya? Parkinson y Alzheimer. También suceden ahí en estos pacientes. Por eso es que en estos pacientes también pueden presentar, ¿qué cosa? Stroke hemorrágico, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay depósitos justamente de beta mieloides en estos vasos y va a generar
que se obstruye este vaso y que se degenere a su vez. Se obstruye y se degenera a su vez y esto es que va a generar una stroke hemorrágica en nuestros pacientes, ¿ya? Vamos a ver que hay distintos tipos de stroke, que es intraxial y extraxial. ¿Por qué intraxial? Intraxial está dentro del parénquima y extraxial está fuera del parénquima. En este caso de aquí vamos a ver que en la intraxial eh, es dentro del parénquima, como les dije, y bueno, va a generar esto. En el caso de que es extraxial, allí se encuentra la hemorragia subaracnoidea y esa es la que vamos a ver después, que se trata de una ruptura de un aneurisma a ese nivel y puede generar, la manera para poder verla es a través de la tomografía. Los factores de riesgo, de aquí lo principal que tienen que saber que los niveles de LDL y triglicéridos están muy elevadísimos. Además de eso, ¿qué más? El paciente puede tener una terapia antiagregante. Miren, si el paciente viene del anterior, de un stroke isquémico, viene con una terapia antiagregante, también puede generar. ¿Por qué? Porque si hay una ruptura del vaso, no se va a formar el coágulo para poder cerrarlo. ¿Y qué pasa? La sangre sigue fluyendo. Por eso es importante evaluar al paciente y tratar los factores de riesgo, ¿ya? Y sexo masculino también está relacionado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el estrógeno, que es un factor protector en el caso de las mujeres. Principalmente, ¿dónde se localiza? En los ganglios basales. ¿Por qué los ganglios basales? Porque tiene los vasos perforantes. Y estos vasos perforantes son los que más se lesionan cuando se altera, ¿qué cosa? La presión arterial, ¿ya? Pueden suceder también en estos vasos, pero principalmente en los ganglios basales. Ahora, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Qué pasa? Que sucedió el hematoma, sucedió la ruptura del vaso. ¿Y qué va a pasar con eso? Aumenta la masa intracraneal. Si aumenta la masa intracraneal, ¿qué va a suceder? Una presión intracraneal elevada. Y además, ¿qué más? No va a haber una buena flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque se rompió el vaso. ¿Y qué va a pasar? Que toda esa sangre se va a ir a través del parénquima, encima del parénquima, ¿ya? O puede suceder en la hemorragia subaracnoidea que esté en el espacio subaracnoidea. ¿Y qué va a pasar? Como obviamente sucedió la ruptura vascular y probablemente por la ruptura o degeneración de la capa media, esto va a generar a su vez la formación de este hematoma que le estoy diciendo. Y este hematoma vamos a ver que es la sustancia, va a estar en la sustancia blanca y generalmente vamos a ver que va a presentarse en menos de una hora. Después, ¿qué va a pasar? Se expande porque obviamente sigue fluyendo esta sangre y pónganse que el paciente tiene una terapia anticoagulante. Sigue pasando entonces la sangre porque no se forma el coágulo para poder cerrarlo. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a desintegrar el parénquima porque acuérdate que es una alteración, un cuerpo extraño porque solamente la sangre va a pasar a través de los vasos sanguíneos, no en el parénquima, ¿ya? ¿Y qué va a generar? Se va a formar el edema, el edema. ¿Y qué va a generar este edema? Porque sigue fluyendo la sangre, ¿qué va a generar? Efecto de masa. Efecto de masa, que ya les explicaba, ese efecto de masa que comienza a estirar y poner a un lado el parénquima cerebral. ¿Y qué va a pasar? Que el paciente va a presentar la sintomatología propiamente. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, si no la misma explicación de la isquemia. Si no le llega adecuada perfusión, oxígeno y nutrientes, las neuronas que va a pasar van a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque va a generarse que entre calcio otra vez a las células, se activa el receptor NMDA. Al activarse el receptor NMDA, ¿qué va a pasar? Va a pasar que entre el calcio, ¿dónde? A las células, va a entrar el calcio en las células y que va a generar salida de quién? De glutamato, ¿no? El glutamato que va a hacer que entre a su vez mayor cantidad de calcio en las otras células y que va a generar una despolarización de tipo generalizada. Y obviamente, como va a generar no solamente las neuronas, sino también en la microglia, en el astrocito, ¿qué va a pasar? Va a pasar mayor cantidad de calcio y va a generar mayor inflamación. Acuérdense que la microglia se puede transformar en M1 y en M2. En este caso se transforma en M1, que es la parte inflamatoria, y lo que va a generar toda esta inflamación, ¿no? Elevación de TNF y todo eso. ¿Y qué va a generar eso? Va a generar injuria en la célula y va a generar que entren en apoptosis. ¿Ya? Lo principal que tienes que ver aquí que esta hemorragia principalmente es agudo y progresivo y va a presentarse una cefalea, la mayor cefalea más dolorosa que va a presentar el paciente, ¿ya?
¿Qué va a presentar también? Signos, en caso se presente una hemorragia subaracnoidea, va a presentar rigidez de nuca. Lo mismo, explicación de un meningismo. Lo mismo. Va a presentar también vómitos explosivos que me indican que la presión intracraneal está muy elevada, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el paciente también va a presentar efecto de masa, como les expliqué, y que va a generar en el paciente convulsiones, ¿ya? Y por eso vamos a ver que la terapia también va a ser antiepilépticos, ¿ya? Y también como se genera mayor presión intracraneal, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que bajar la presión intracraneal. Y también van a ver para medicamentos para disminuir la presión intracraneal. Ahora, el diagnóstico principalmente técnica de elección, la tomografía sin contraste. ¿Por qué? Porque se va a ver una zona hipointensa. ¿Y esta zona hipointensa cuál es esto? ¿Qué es la zona hipointensa? La zona en la cual se está viendo la salida de sangre, ¿ya? Ahora, miren, hay el manejo principalmente ¿cómo es? Primero, evalúa la presión. Tienes que bajar a la presión, pero de manera gradual, porque obviamente si le bajas totalmente la presión de manera abrupta, va a generar complicaciones en el paciente. Entonces, primero bajar la presión de manera gradual y se debe monitorizar cada 15 minutos en el paciente. ¿Y cómo le bajas la presión? Con labetalol o enalapril. También bajarle la presión intracraneal que te explicaba. ¿Cómo le haces? Lo pones al paciente en una cabecera de 30 grados o le das, aquí es manitol. Manitol, ¿para qué? Para disminuir la presión sanguínea, la presión intracraneal. Y 3, hemostasias, anticoagulantes. Mira, en este caso de acá, le vas a dar anticoagulantes, pero principalmente, ¿por qué? Porque el paciente puede, o quitarle estos anticoagulantes, ya le quitas estos anticoagulantes a los pacientes y bueno, en este caso lo mantienes. En el caso de los antipilépticos, vamos a ver qué le vas a dar. ¿Por qué? Porque puede presentar convulsiones. En el caso de que de hematomas grandes, ¿ya? Y por último, 5, la cirugía le vas a dar ante hemorragias. Una cirugía hemorrágica, una cirugía para esta hemorragia. ¿En qué caso? En el caso de que sea una hemorragia lobar, o sea, en un lóbulo que tenga más de 1 centímetro en la en la imagen y que tenga una escala de Glasgow menos de 9, ¿ya? Principalmente. ¿Y qué le vas a dar? Una craniotomía descomprensiva, obviamente, porque ahí está la sangre y lo descomprimes, pero en caso en que sean unos hematomas muy grandes, ¿ya? En la neuroprotección, obviamente, porque las células están muriendo, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar misoprostol en el paciente, principalmente para disminuir la inflamación y el estrés oxidativo, ¿ya? Listo. Ahora, en la hemorragia subaracnoidea, principalmente, ¿dónde va a ocurrir el sangrado? El sangrado va a ocurrir en dónde? En el espacio subaracnoideo y principalmente se ocurre por lesión de tipo vascular. Puede ser espontánea o traumática. En el caso de espontánea ya vimos todo lo que tiene que hacerse y en la traumática puede ocurrir por una alteración, que de repente ha tenido un accidente y se ha lesionado un vaso. Ahora, la clínica, ¿cómo es? Una cefalea obviamente intensa. Por eso te hablaba en la clase de cefalea. Por favor, chicos, cuando tengan una cefalea, siempre tratar de descartar una hemorragia subaracnoidea porque puede traer en el paciente, ¿ya? Es la peor que ha ocurrido. El paciente te dice, ¿no? Le pregunto, señor, ¿cómo es la cefalea, no? ¿Dónde está localizado y todo eso? ¿Cómo lo siente opresivo y todo eso? Lo que hemos visto anteriormente. Pero no, el paciente te dice que es la peor de su vida, le duele totalmente todo toda la cabeza, por eso te dice holocefálico. Y bueno, vamos a ver que puede haber una cefalea sentinela en algunos pacientes que se presentan de 2 a 8 semanas. Que, por ejemplo, le dice, señor, pero presentó anteriormente este dolor. Sí lo presenté anteriormente, pero no fue tan dolorosa como actualmente está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué vas a ver también? Signos de meningismo, focalización neurológica, ¿qué más? Los signos de Bruczynski y de Kernig, que yo te hablaba anteriormente. Y bueno, el paciente puede presentar alteración de conciencia y convulsiones. ¿Por qué? Porque si la hemorragia subaracnoidea es muy grande, esta hemorragia subaracnoidea puede estar desplazando el parénquima y ¿qué puede generar? Puede generar convulsiones, un efecto de masa, como te hablaba. Ya, principalmente esto es lo que se ha preguntado en el examen, la escala de Hahn y la escala de Fisher. La escala de Hahn, acuérdate que es una escala que se utiliza, aquí está, la escala de Hahn y His, miren.
solamente porque ha venido un examen te lo voy a explicar ya. La escala de Han y His principalmente es una escala que está relacionada a la escala de Glasgow, pero está relacionada con quién? Con la escala radiológica. Aquí quiere decir que le tomaste la placa al paciente y te va a decir, mira, ¿cómo está el paciente? Según su sintomatología y vamos a ver según la forma en la imagen. ¿Ya? Y la escala de Fisher también está relacionada, pero con esta imagen principalmente una tomografía. ¿Y qué te va a evaluar? Te va a evaluar principalmente el riesgo de vasoespasmo. ¿Por qué? Porque en lo general estos pacientes como complicación van a hacer vasoespasmos. Y vamos a ver que ahí le vamos a dar un tratamiento exclusivo para los pacientes que hacen vasoespasmo. También vamos a ver síntomas netamente de meningismo, como les explicaba la vez pasada, y efecto de masa. ¿Por qué? Porque el hematoma puede ser muy grande y pueden, miren, el hematoma es tan grande que está generando un efecto de masa, o sea, una masa que se encuentra ahí y que está desplazando el parénquima, ¿ya? Hay hallazgos tempranos que te sugieren que esto todavía está menos de tiempo y hallazgos tardíos, como por ejemplo un meningismo que te decía, signo de Kerman de Brudzinski, alteración del estado mental, hemorragia retiniana, así netamente de ello. Y rasgos tardíos cuando se lesiona el par 3 netamente por una alteración de la arteria cerebral posterior, ¿no? Igual, del par sexto por la arteria cerebral inferior posterior, ¿ya? Y por ello, lentamente, ¿ya? En el caso del diagnóstico, principalmente, ¿qué le vas a dar? Una tomografía cerebral en el paciente, tiene una muy buena sensibilidad y ¿qué más? Principalmente una punción lumbar. ¿Por qué? Porque obviamente está generando sintomatología de meningismo y obviamente yo te dije, cuando presentes esa sintomatología de meningismo, que tienes que hacerle una punción lumbar. Y en la punción lumbar, ¿qué vas a ver? Mayor cantidad de glóbulos rojos, plaquetas, glucosa, que va a estar normal, e incluso puede estar santocrómica, ¿ya? Por eso se le hace la prueba de los 12 tubos, que en uno sacas y comienzas a dividirlo en 12 tubos y ahí vas a ver que se mantiene ese color un poquito amarillito, santocromía, ¿ya? ¿Qué pasa si le haces una punción lumbar? Algunos pacientes, ya, si la punción lumbar está positiva, le encuentras todo eso que te dije, que se le hace un angiotensia cerebral, principalmente para poder disminuir, ¿qué cosa? Para poder cerrar ese vasito que se encuentra, ¿ya? Y bueno, la geografía cerebral, por último, es el gol estándar para poder diagnosticar esto de acá. Y bueno, principalmente eso. Lo que han preguntado es el manejo del vasoespasmo, ¿ya? Pero vamos a iniciar. En el inicio, principalmente, vas y lo mandas a un área de neurocríticos, obviamente, y le haces profilaxis. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden presentar tromboembolismo venoso profundo, trombosis venosa profunda, ¿ya? Le haces su profilaxis. ¿Con qué? Con nimodipino, ¿ya? Y el manejo de la vía aérea principalmente, porque algunos pacientes pueden que una focalización, porque esta hemorragia está generando una alteración, un efecto de masa, incluso cuando es muy grande, puede salir de la hemorragia del espacio subaracnoide y pasar al parénquima. Y una vez que se pasa el parénquima, ya los pacientes pueden generar focalización. Y al focalizar, una de las sintomatologías es alteración del sensorio. ¿Y qué pasa? ¿A quiénes le vas a dar intubación? A los que presenten una escala de Glasgow menos de 8, ¿ya? Las complicaciones es un resangrado, por eso siempre debe mantenerse una presión arterial menos de 160 con labetalol y nicarbodipino. Y bueno, antifibrinolíticos. ¿Por qué le vas a dar antifibrinolíticos? Porque puede generarse em, o sea, porque va a generar un coágulo, ¿ya? Va a generar un coágulo. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nervioso central se va a querer reparar y va a formar un coágulo para poder cerrar ese sangrado. Pero ¿qué pasa? Que incluso ese coágulo puede ser tan grande que puede obstruir esa arteria. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que el paciente puede generar una oclusión y al generar una oclusión puede presentar un SB isquémico, ¿ya? Por eso se le da antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. ¿Y qué más? Puede presentar epilepsia e hidrocefalia por la misma presión intracraneal que está presentando. Y por último, el vasoespasmo, cuando se presenta como complicación, vamos a ver que el manejo principalmente es con nimodipino o con una angioplastía de balón. Esto ha sido pregunta de examen, ya tengan en cuenta. Y te han preguntado con quién lo,
lo ves, con quién lo evolucionas, o sea, con quién ves el pronóstico del vasospasmo, principalmente con quién, con la escala de Fisher modificada, ¿ya? Tengan en cuenta eso. El tratamiento endovascular principalmente va a ser un clipaje, obviamente se va a tener que cerrar este vaso que está roto. ¿Con quién? Con una embolización endovascular. Otra vez, entran por la parte inguinal, entran con su aparatito y clipan y ya, ¿ya? Y listo, clipaje. ¿Ya? Ya chicos, bueno, me demoré un poquito porque este tema sí es grande, ¿ya? Pero bueno, esto es una alteración, un diagrama de flujo que ustedes pueden ver, pero netamente lo que yo les dije, cómo tratan el vasospasmo con nimodipina. Si tiene sintomatología de vasospasmo, le das principalmente controlar la euvolemia alterada y todo eso, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Ya les dije que cualquier pregunta me la pueden hacer. Este, y nos veríamos la próxima semana. Por favor, traten de no faltar para poder, para poder darles la próxima clase que vamos a evaluar si hacemos examen, resolución de examen o de repente un repaso, pero lo veo muy difícil que sea un repaso, ¿ya? Más vamos a resolver exámenes y con ese repaso, con esa resolución de exámenes, vamos a hablar un poquito de los temas. Mucho mejor que hacerles un repaso de todos los temas porque si es un repaso, sería solamente 2 horas o de 1 hora y media y no se puede hablar en 1 hora y media todos los temas, ¿ya?